3.000 metros, que todavía estamos en la troposfera, que llega a los 10 kilómetros. Sin embargo, vemos que esto no es así, y es algo que es bastante habitual en Canarias. Encontrar, voy a no hacerlo con la mano, sino con esto, encontrar una región vertical en la que la temperatura ascienda con la altura. Esto lo llamamos inversión térmica. Y si representamos la humedad relativa también en este perfil, vamos a ver el efecto que esto tiene en la atmósfera. Vemos que la humedad relativa aumenta según ascendemos. Llega incluso a valores de un 100% que se forma la nube, y vemos que cuando esa humedad intenta atravesar la inversión térmica, cae de forma bastante repentina. Podemos interpretarlo como que lo que es que la inversión térmica ejerce un efecto termodinámico que impide el movimiento ascendente de aire. De esta forma vemos la relación que tiene toda esta charlita teórica que estoy dando con lo que comentaba del manto de nubes. La inversión térmica hace que se pueda formar ese manto de nubes que todos reconocemos superplano, porque es bastante efectiva a la hora de separar capas de la atmósfera. Se dice que se estratifica la atmósfera en este sentido. Bueno, pues para correlacionar todos estos datos, esta información en bruto, con las fotos que podemos sacar, vamos a quedarnos con dos valores. Primero vamos a hacer la relación entre la base de la inversión térmica con la cima del manto de nubes. Por otro lado, vamos a tener que también utilizar uno de los datos, que es la altura a partir de la cual se forma la nube, que en inglés es LSL y en español es nivel de condensación por ascenso. Pues con estos dos datos simplemente ya vamos a poder analizar las fotos que podemos sacar desde otro punto de vista si utilizamos además estos datos. Vamos a hacer un recorrido térmico vertical a partir de dos fotos que saqué en un viaje que hice a La Gomera con compañeros de la carrera, de hecho. Saco esta primera foto a nivel del mar, en la que también vemos otros factores que hacen que sea posible la formación del manto de nubes. Por ejemplo, la humedad que nos aporta el océano, el viento alisio que nos lo imaginamos, así como la gran cordillera que hace que esa masa de aire húmedo se vea obligada a ascender y se forme en primera instancia la nube. Bueno, pues si buscamos los datos del radiosondeo de este día, y a partir de esa referencia visual que más o menos apunto, vemos que nos puede llegar a cuadrar. El nivel de condensación por ascenso que detectamos en Guimar a las 12 del mediodía, que en principio no demasiado tendría que ver con lo que detectaríamos aquí en La Gomera por la tarde, más o menos sí se ajusta dentro del margen a lo que esperaríamos y lo que vemos en la foto, que la nube se forma un poquito más arriba de esa vertiente que estamos viendo allí. Más interesante es qué ocurre si subimos en este perfil térmico vertical. Vemos que atravesamos esa inversión térmica y vemos toda esa humedad relativa bajo nosotros. Vamos a los datos de radiosondeo a ver si nos cuadran las cosas con lo que puedo sacar yo de Google Maps. Que esa carretera está a unos 911 metros de altura y la base de la inversión a unos 800 metros, que concuerda con la perspectiva de la foto, así como la percepción que se tenía mientras estábamos en esa carretera y nos encontramos pues esa maravilla. Bueno, pues vamos viendo que se pueden correlacionar los datos con lo que observamos, que la verdad pues está bastante bien que los datos den fe de lo que estamos observando, ¿no? Pues vamos a ir un poquito más allá y ver los resultados que yo obtengo en este trabajo de fin de grado a partir de fotos. Lo primero que hacemos es un estudio estacional del fenómeno. Es decir, cómo varía este fenómeno a lo largo de las estaciones, si es que cambia en veranos de algún tipo, en invierno de otro. Y lo vamos a hacer a partir de esta típica foto de desde un avión sacar el manto de nubes y el Teide. Yo fotos de este estilo tengo de hecho dos en el año 2018. Una de ellas en febrero, esta de aquí, vemos el Teide nevado y un manto de nubes relativamente alto respecto a ese cono del Teide. Si buscamos de nuevo los datos del radiosondeo para ese día, nos da que la base de la inversión térmica está a unos 1469 metros. Ok, ¿qué pasa si nos vamos a un día de junio? Que tengo otra foto desde un avión en estas condiciones. Pues apreciamos, también la perspectiva nos puede estar trucando totalmente la foto, pero apreciamos que las nubes se encuentran bastante más abajo de lo que veíamos antes. Si buscamos este día en los datos del radiosondeo, vemos que está a unos 905 metros, por lo que la percepción de la foto es correcta y se mide una inversión térmica más baja. Estos dos valores podrían haber sido al revés. Podemos encontrar inversiones térmicas altas en verano y bajas en invierno. Sin embargo, estas dos fotos las he traído porque describen perfectamente el comportamiento habitual del fenómeno, y es que tenemos alturas de la inversión más bajas en verano que en invierno. A partir de la gráfica de aquí, que es la que corresponde a la base de la inversión, que es lo que estoy hablando en esta charla, es la de aquí arriba, que de hecho se me quedó aquí el puntero del ordenador haciendo la captura. Bueno,
No sé si están familiarizados con este tipo de representaciones, pero bueno, intuitivamente sabemos que cuanto más ancha sea el rectangulito, así como las barras de por encima, más dispersa la medida. Es decir, existen posibilidades de que tengamos valores muy fuera de la media. Por ejemplo, este que podemos observar. La foto es verdad que es chunga, pero esta barra de aquí no es por culpa de mi móvil, sino estamos viendo una estratificación de la atmósfera. Estamos viendo cómo queda retenida tanto humedad como polvo en suspensión en una capa y de forma bastante eficiente. Vemos una planicie total, bueno, total, bastante efectiva, esa separación entre capas. ¿No? Inversiones como estas son, aunque aquí puse no muy usuales, bastante usuales y nos contaminan la medida en tanto en cuanto estas inversiones no nos forman el manto de nubes. Vemos aquí otros dos ejemplos y aquí vemos que para este día sí se detecta una inversión bastante baja que deberíamos desechar de nuestra serie de datos porque no la vamos a poder correlacionar con un manto de nubes. Ahora vamos a lo siguiente y lo verdaderamente novedoso de este trabajo, porque aquí tengo unas referencias que este estudio estacional del fenómeno ya se había hecho varias veces anteriormente, una de las cuales en 1956 en un estudio bastante bonito porque utiliza referencias visuales desde el Observatorio de Izaña. Pero bueno, vamos a lo verdaderamente novedoso de este trabajo y es un estudio climático. En vez de hacer medias por meses, lo que vamos a hacer es una representación simple de un parámetro a lo largo del tiempo. Para esto no tengo fotos de tanto tiempo, entonces más o menos encontré esta de una versión pequeña de mí, feliz en el Teide, pero para ese día pues no había manto de nubes, según encuentras esta otra foto, pues no vamos a poder hacer esa correlación, pero nos quedamos simplemente con los datos del radiosondeo y obtenemos esta tendencia de la altura de la base frente al tiempo. La serie de datos es 2003-2022 en adelante. Vemos que tenemos, en primera instancia, comentar que esta oscilación, pues evidentemente es eso que veíamos de la oscilación entre verano e invierno, la diferencia de los valores, y además vemos una tendencia negativa. Una tendencia negativa que numéricamente son 115 metros hacia abajo en este corto periodo de tiempo de 19 años. Esto es un resultado bastante llamativo y no simplemente reporta un cambio en un fenómeno meteorológico, sino que puede tener incluso otras implicaciones como la natural que vamos a ver a continuación. Da la casualidad, o la nota en casualidad, que el manto de nubes que estamos comentando se encuentra a la misma altura que las zonas de laurisilva. Estos bosques nublados necesitan de la humedad del manto de nubes. De hecho, existen en Canarias debido a eso. En Canarias no llueve tanto para que haya un bosque de estas características que tenemos en Tenerife, en La Palma, en La Gomera. Es gracias a este aporte de humedad que le da el manto de nubes, así como la retención de la inversión térmica en estos valores de altura, lo que hace posible que persista tanto la vegetación como la fauna que allí habita. El resultado que reportamos en este corto periodo de tiempo es un descenso en altura, por lo que es como el peor resultado posible, dado que se supone que la humedad pues, va a tender a retenerse en valores más bajos, que si fuese hacia arriba, pues por lo menos llegaría humedad. Pero en este caso la humedad va a quedar normalmente retenida a valores más bajos. Esto evidentemente anima aún más a seguir en esta línea de investigación, que estamos en ello, así como para una segunda charla que volveré pues a seguiré sacando fotos para ver si puedo seguir comentándoles esta clase de observaciones. Y nada, espero que les haya interesado la charla. Muchas gracias, Hugo. Pasamos ahora por la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Mire, yo me quedé con la duda de cómo sabías que, o sea, cómo estableces la correspondencia entre lo que mides con el globo y la foto y tu foto. No. Con el globo medimos inversiones térmicas, ¿no? Vale. O sea, vemos el perfil vertical y vemos que a partir de cierta altura detectamos valores que están por encima de la temperatura del punto anterior. Okay. Así es como detectamos que se inicia una inversión térmica que impone un efecto termodinámico que no permite el movimiento de aire en una primera capa inestable a una capa superior estable. Entonces, tomando pues el valor en el que empieza la inversión, tomamos como que es el valor en el que se empieza a retener todo ese movimiento ascendente de aire. Pero igual no entendí la pregunta.
Nada, es que, nada, ya te acabo de entender. Es que pensé que los datos de altura que fuiste exponiendo mientras sacabas las fotos, Sí. como que dijiste que correspondían con lo que medías en el globo. Para ese mismo día. Claro, claro, claro. Nada, ya entendí O la sea, relación. los datos de las fotos de aquí, ese Sí, dato es la altura de la base de de la la base. inclusión para ese día. Vale, que la sacaste del Que globo. podemos, exacto, Ok, de vale, la vale. serie de datos. Ok, Exacto. esa es la pregunta. Gracias. Nada. Había otra pregunta ahí, creo. Bueno, no sé si habrá. Bueno, primero que nada, enhorabuena Hola. por la charla, estaba muy bien. Lo que yo te quería preguntar iba un poco acerca de la última diapositiva, lo de los bosques termófilos y todo esto. No sé si habrás investigado un poco más al respecto, pero mi pregunta es si la altura de la capa del manto de nubes disminuye, implicaría. ¿Qué pasaría con esos bosques de laurisilva? ¿Ocuparían el nicho de otras plantas que están más abajo? O... Claro, o sea, ya entra fuera de mi poca No, ya, experiencia pero bueno, en este pues campo, pero he sí. leído. Y evidentemente es un cambio bastante rápido como para que se produzca esta adaptación. De hecho, existen en esta universidad estudios en los que hacen cambio climático a muy gran escala, incluso cuando no está poblada la isla, o sea, demasiada gran escala, a través de insectos. Y ven cómo ha sido posible el cruce de ciertos insectos y lo correlacionan con que la laurisilva haya estado en otras alturas en esa época. Entonces, la laurisilva en Canarias no siempre ha estado a esa altura, sino ha estado incluso a alturas más bajas por cambio en esta nube. Pero claro, aquí le estamos imponiendo un cambio bastante, bueno, desde mi punto de vista, más rápido del que pueda ser adaptable por la vegetación. Perfecto. ¿Y alguna pregunta más? No sé si lo mencionaste en algún momento y a lo mejor no me enteré, pero ¿tienes alguna hipótesis sobre a qué se podría deber este cambio Claro. en las nubes? Evidentemente, no me daba tiempo de comentar en lo que estamos trabajando. Pero la principal o la primera hipótesis a la que vamos a ir a buscar es también explicar este cambio, ¿no? ¿Por qué las inversiones son más bajas en verano que en invierno? Por lo menos correlacionarlo con otra magnitud. Y aquí me podría empezar a enrollar de por qué se forman las inversiones térmicas. Y es porque Canarias está en una latitud en la que existe una gran cantidad de aire descendiente, porque estamos en la zona que nos tocó, hay una especie de desequilibrio de energía entre la que llega al Ecuador y a los polos, y bueno, nosotros por ese reequilibrio nos llega muchísimo aire hacia abajo. Eso lo que hace es romper el perfil térmico, como veíamos antes, y esa subsidencia, que es el movimiento de aire vertical hacia abajo, se refuerza durante los meses de verano. Eso se puede correlacionar, se hace en esta publicación de 2016, con esa bajada en altura. Un reforzamiento de un fenómeno global en todo el planeta hace que haya disminuido o que sean más bajos los valores de la altura en verano. Y ese es el lugar al que tenemos que acudir en primera instancia para ver si podemos correlacionarlo con ese cambio a gran escala en el planeta. Y hemos acudido allí y se empiezan a ver cositas. Lo que pasa es que, evidentemente, las correlaciones hay que hacerlas con rigor y por ahora no hemos llegado hasta ese punto. Y en cuanto a soluciones a este problema, suponiendo que la hipótesis fuera cierta, ¿se le ocurre alguna que podríamos plantear? Pasa por aceptar que es un fenómeno global. O sea, no es algo que nosotros estemos haciendo aquí que haga que eso ocurra, sino ya es una variación en el sistema atmosférico global. Entonces, ya en ecología, pues no sé qué podríamos llegar a hacer. Vale. Muchas gracias, me gustó muchísimo la charla. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias, Hugo, por tu ponencia.